La vida de un capo de la droga es increíblemente tensa, ya que tu adversario puede estar al acecho en cualquier parte, esperando para atacar en cualquier momento. Esta vez, el conflicto intracártel salió a la luz pública, ya que algunos de los mayores capos de la droga estaban implicados. Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, fue aprehendido por las autoridades estadounidenses el jueves 25 de julio de 2024. Todo el calvario parece sacado de una película, pues involucra engaños y traiciones. El peligro se cierne sobre México, mientras el cártel de Sinaloa permanece en total descontento y malestar por los recientes acontecimientos. Tanto las fuerzas del orden como los ciudadanos están en vilo a la espera de lo que suceda a continuación. La detención de El Mayo. Este es Ismael Zambada García, más conocido como El Mayo, y no es una persona normal. Es el cofundador del infame cártel de Sinaloa, y su socio no era otro que el Chapo. 2 miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos en Estados Unidos el jueves 25 de julio de 2024, y la detención fue organizada nada menos que por uno de los arrestados. Las autoridades confirmaron que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, llegó a un acuerdo de culpabilidad y aceptó ayudar en la captura de Zambada. Guzmán López organizó el arresto atrayendo a Zambada a un vuelo con la excusa de que iban a examinar un terreno en algún lugar de México. En lugar de ello, el avión aterrizó en El Paso, Texas. En el momento del aterrizaje del avión, agentes federales, incluidos agentes de Homeland Security Investigations, estaban esperando a los sospechosos y se llevaron detenidos a los 2 jefes del crimen. Es evidente que Zambada desconocía la fisura en el cártel, que los investigadores estadounidenses aprovecharon para conseguir la ayuda de Guzmán López. El FBI detuvo a los 2 hombres y se dice que fue una de las mayores victorias de las fuerzas del orden estadounidenses en la guerra contra los cárteles de la droga. Este cartel en concreto está considerado como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. Son responsables del tráfico de varios tipos de estupefacientes a Estados Unidos, incluidas grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y, sobre todo, fentanilo. La administradora de la DEA, Ann Milgram, ha declarado que las detenciones han golpeado en el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. Las investigaciones llevaron a descubrir que en el cártel existe desde hace tiempo una lucha de poder entre Zambada y los hijos de El Chapo, conocidos sobre todo como los Chapitos. Se dice que hay un aumento de la violencia relacionada con el cártel debido a la ausencia de Zambada. La violencia está destinada a extenderse fuera del cártel y a otras organizaciones criminales de México. Zambada, que era conocido por mantener sus payasadas de la vieja escuela en el negocio del narcotráfico, evitaba los focos en la medida de lo posible. A menudo operaba en las sombras, donde era difícil detectarle y detenerle. Los Chapitos, sin embargo, eran todo lo contrario a ser sigilosos. Tenían su propio estilo de hacer las cosas y tenían fama de ser llamativos. Esta naturaleza llamativa atrajo mucha atención sobre los hermanos a medida que ascendían en los rangos del cártel. Los investigadores de seguridad nacional han estado en este caso durante varios meses. El fiscal general Merrick Garland anunció oficialmente los cargos contra los Chapitos. HSI estaba bastante escéptico cuando Guzmán López hizo la oferta de ayudar en el arresto de Zambada, sobre todo porque Zambada ha evadido la captura durante varias décadas y es anormal que un miembro de alto rango quiera voluntariamente delatar a su compañero. Según las fuentes, la operación ha salido bien, casi demasiado bien, ya que la detención de los 2 principales líderes de los cárteles podría provocar graves trastornos en el narcotráfico mexicano. Zambada compareció por primera vez ante un tribunal federal el viernes 26 de julio de 2024, por la mañana en El Paso. Se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputaban y está detenido sin fianza por 7 cargos penales federales, algunos de los cuales son empresa criminal continuada y blanqueo de dinero. También aceptó renunciar a su derecho a comparecer personalmente y a solicitar una fianza en una vista fijada para el 31 de julio. Esto significa simplemente que Zambada permanecerá detenido y no podrá ser puesto en libertad bajo fianza. Guzmán López, de 38 años de edad, fue transportado de El Paso a Chicago en un jet del FBI utilizado para operaciones de extradición. Llegó cerca de Chicago en las primeras horas del viernes y actualmente se encuentra detenido en una prisión federal de Chicago. Está previsto que Guzmán López comparezca por primera vez ante un tribunal el martes por la mañana. Los líderes del cártel detenidos se enfrentan a varios cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones del cártel. También se les acusa de dirigir la fabricación del mortífero fentanilo y de dirigir las distintas redes de tráfico utilizadas. Algunos expertos especulan que el motivo de la traición de Guzmán López se debe a que culpa a Zambada de la detención de su padre.
Sin el Chapo, tomar el control del cártel de Sinaloa parecía fácil para Zambada porque fue uno de sus fundadores. El abogado de Zambada informó que su cliente no se entregó a las autoridades y fue traído a Estados Unidos en contra de su voluntad. También afirma que Zambada fue emboscado por 6 hombres uniformados y obligado a subir al avión que lo llevó a Estados Unidos. El gobierno mexicano emitió un comunicado el viernes en el que afirmaba desconocer la detención hasta que se produjo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, dijo que el gobierno de Estados Unidos debe dar un informe completo sobre la operación que llevó a la detención. AMLO hizo varias declaraciones durante su conferencia de prensa diaria, pidió transparencia entre ambos gobiernos y dijo que las detenciones muestran avances importantes en la lucha contra el narcotráfico. También agregó que la detención de los líderes de los cárteles no lo es todo, ya que Estados Unidos también debe enfocarse en resolver el problema del consumo de drogas, investigando su causa. La secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, dijo el viernes que las autoridades mexicanas fueron informadas de las detenciones durante una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos en México. La llamada se realizó el jueves por la tarde. Rodríguez dijo durante la conferencia de prensa diaria del presidente mexicano que el gobierno mexicano no participó en esta detención o entrega. También mencionó que México aún espera más información sobre el incidente por parte del gobierno de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses llevaban décadas trabajando en la captura de Zambada y en 2021 aumentaron a $15 millones la recompensa por cualquier información que condujera a su detención. En 2009, un gran jurado de Illinois acusó a Zambada de varios cargos criminales. Al igual que Zambada, Guzmán López también fue acusado anteriormente por un gran jurado federal en Illinois por narcóticos, cargos por armas de fuego y lavado de dinero. Esto según una declaración hecha el año pasado por los fiscales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado sobre la detención. Ayer, el Departamento de Justicia arrestó a Ismael Zambada García, alias El Mayo, y a Joaquín Guzmán López, 2 de los más notorios líderes del cártel de Sinaloa. Biden elogia el trabajo realizado por las fuerzas del orden en la detención. Elogio la labor de nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que realizaron este arresto por su trabajo continuo para llevar a los líderes del cártel de Sinaloa ante la justicia. Termina su declaración prometiendo continuar la lucha contra el narcotráfico en el país. El director del FBI, Christopher Wray, dijo que ambos hombres habían eludido a las fuerzas del orden durante décadas y ahora se enfrentarán a la justicia en Estados Unidos. La nueva generación de narcos. El cártel de Sinaloa no surgió de la nada. Tuvo un origen y evolucionó de ser un pequeño sindicato del crimen a ser una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas del mundo, si no la que más. El cártel mexicano fue fundado a finales de los años 60 por Pedro Avilés Pérez, y su objetivo inicial era el contrabando de marihuana a Estados Unidos. Pérez es conocido por ser pionero en el uso de aviones para transportar drogas a través de las fronteras. Su recién fundada organización fue etiquetada a menudo como campo de entrenamiento para la siguiente generación de narcotraficantes de Sinaloa. El cártel pronto entró en su siguiente fase al formarse el Cártel de Guadalajara. Esto ocurrió entre 1978 y 1980, y su formación fue orquestada por Félix Gallardo. El liderazgo de Gallardo llevó al cártel a nuevas cotas, ya que controlaban la gran mayoría de las rutas de tráfico de drogas de México, tanto hacia Estados Unidos como desde allí. Su régimen llegó a su fin cuando fue detenido en 1989. Esto provocó que el cártel de Guadalajara se dividiera en organizaciones más pequeñas, una de ellas el cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de los tristemente célebres Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa creció en tamaño y poder. Se dedicaron al tráfico de estupefacientes, como la cocaína y la metanfetamina. Sus operaciones pueden detectarse en varios países del mundo, pero mantienen Sinaloa como base de operaciones. Joaquín El Chapo Guzmán, considerado como la figura más notable del cártel, comenzó su vida como hijo de un campesino pobre en la comunidad rural de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. El Chapo sufrió abusos físicos por parte de su padre, que le golpeó en varias ocasiones. A menudo escapaba a casa de sus abuelos para evitar las palizas. Sin embargo, se enfrentó a su padre para proteger a sus hermanos pequeños de sufrir abusos similares. En su adolescencia, el Chapo fue expulsado de su casa por su padre y vivió con su abuelo. Durante este periodo se ganó el apodo de El Chapo, que en argot significa bajito. El apodo hace referencia a su estatura, ya que solo mide 1,70 metros.
El Chapo dejó Badiraguato a los 20 años con la ayuda de su tío y comenzó a vivir una vida de crimen organizado. El Chapo comenzó su vida delictiva trabajando para Héctor "El Güero" Palma. Fue ambicioso desde el principio y se inclinó por la violencia en sus negocios. El Chapo solía matar a los delincuentes y no dejaba lugar a errores. Su ascenso al poder se produjo aprovechando una crisis interna del cártel. Varios altos cargos del cártel de Guadalajara fueron detenidos tras torturar y asesinar a un agente de la DEA. El Chapo y algunos otros decidieron dividir los territorios propiedad del cártel de Guadalajara. Esta división conduce finalmente a la formación del cártel de Sinaloa. Guzmán dirigió las operaciones del cártel de Sinaloa durante varias décadas y fue detenido en 3 ocasiones. Logró escapar de la detención en 2 ocasiones, pero no pudo hacerlo en la tercera, y actualmente se encuentra recluido en una prisión administrativa de máxima seguridad en Colorado. Esta detención no impidió que el cártel de Sinaloa continuara con sus operaciones. El manto del liderazgo pasó a manos de la mano derecha de El Chapo y cofundador del cártel, Ismael "El Mayo" Zambada. Zambada fue coordinador logístico del cártel de Sinaloa antes de asumir el liderazgo. En este puesto, organizó el tráfico de varios estupefacientes a Estados Unidos, siendo Chicago uno de sus principales objetivos. Estos estupefacientes, heroína y cocaína, se introducían a través de aviones, portacontenedores, buques pesqueros, narcosubmarinos, remolques de tractores y automóviles. Zambada era buscado por la Procuraduría General de la República desde 1998. La oficina emitió recompensas por él y otros 5 líderes del cártel de Juárez. La recompensa ascendía a más de $2,8 millones. La administración del presidente Felipe Calderón lanzó un ataque ofensivo contra las redes del narcotráfico en México. El cártel más grande en ese momento era el cártel de Tijuana, y fue el más perjudicado por este ataque. Otros cárteles, como el de Sinaloa, se aprovecharon de ello y empezaron a invadir territorios que pertenecían al cártel de Tijuana. Este desafío desemboca en una guerra total entre los cárteles rivales. Zambada apareció en el programa America's Most Wanted en 2007 y se ofrecieron $5 millones a la Oficina Federal de Investigación por información que condujera a su captura. En 2011 empezaron a correr rumores de que Zambada se había sometido a cirugía plástica para alterar su apariencia y se disfrazaba para moverse por todo México sin ser detectado. Siguió siendo socio del Chapo hasta 2016, cuando el Chapo logró ser detenido. Se dice que Zambada asumió el mando total del cártel de Sinaloa y se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México. Esto trajo consigo algunas disputas internas entre Zambada y los hijos del Chapo. Con Zambada fuera del camino, hay preguntas sobre quién es el siguiente en la línea para tomar el manto de liderazgo. Se espera que los chapitos desempeñen este papel, ya que toda su vida ha girado en torno a este negocio. Un notable candidato para este puesto es Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo. Ovidio ha sido etiquetado como un lugarteniente clave de su padre y del cártel de Sinaloa. Asumió un papel destacado en el negocio del narcotráfico tras la detención de su padre. Fuentes informaron que lideraba el cártel junto a sus hermanos Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y el recientemente detenido Zambada. El 17 de octubre de 2019, miembros de la Guardia Nacional aprehendieron a Ovidio Guzmán. Esta detención desató un frenesí de tiroteos en toda la ciudad de Sinaloa. Más de 600 pistoleros del cártel, fuertemente armados, amenazaron con matar a civiles en la ciudad. También amenazaron con atacar un complejo de apartamentos que albergaba a familiares de militares locales. Ovidio fue liberado horas después, en lo que puede considerarse el mayor disgusto para la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que apoyaba la decisión para evitar más muertes innecesarias. El 5 de enero de 2023, Ovidio fue detenido de nuevo por las autoridades tras haber celebrado una fiesta familiar la noche anterior. Se llevó a cabo una redada militar antes del amanecer en la residencia de Ovidio. Para la redada se utilizó un convoy de vehículos terrestres y un helicóptero. La redada duró aproximadamente 10 horas antes de que Ovidio fuera capturado oficialmente. La redada fue una operación conjunta del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Ovidio fue transportado rápidamente a la Ciudad de México, donde fue puesto en las oficinas del fiscal especial del crimen organizado de la Procuraduría General de la República. Esa misma tarde, la Fuerza Aérea trasladó a Ovidio en helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social número 1. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que se había presentado una solicitud de extradición para que Ovidio fuera juzgado en Estados Unidos. También se enfrentaba a cargos penales en México. El 23 de julio de 2024,
Solo 2 días antes del arresto de Guzmán López y Zambada, los registros de la Oficina de Prisiones mostraron el estatus de Ovidio como liberado. Aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirma que sigue bajo custodia, varias especulaciones han estado sobrevolando, cuestionando si Ovidio está realmente bajo custodia o ha vuelto a los negocios con su cártel. Solo queda un prominente chaipto para tomar el relevo, y ese es Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Iván fue introducido en el cártel de Sinaloa por su padre, el Chapo y Zambada. Su primera aparición importante a la vista del público fue cuando fue arrestado en 2005, mientras estaba sentado en un vehículo, esperando a unos socios. Su padre pagó su fianza, pero Iván volvió a ser detenido rápidamente. El gobierno mantuvo a Iván Archibaldo en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 mientras esperaba el juicio. Fue acusado de blanqueo de dinero. Algunos informes afirman que Iván pidió ropa de abrigo a su padre, pero los guardias de la prisión aumentaron sus honorarios a $500,000. Más tarde, el Chapo capturó a estos guardias, los torturó y los mató por sus acciones. Iván fue declarado culpable de blanqueo de dinero en 2008, pero más tarde recurrió la sentencia con éxito. Ese mismo año fue puesto en libertad. Desde entonces, ha permanecido en libertad y sigue operando para el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa recibe su nombre del estado mexicano de Sinaloa, donde se formó el cártel. Es conocido como uno de los grupos de narcotraficantes más antiguos y consolidados de México. El cártel también tiene otros nombres, como Organización Guzmán Zambada y CDS. El cártel surgió tras la disolución del Cártel de Guadalajara en 1989, y bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, amplió sus operaciones a escala mundial. Esta expansión no fue fácil, ya que el cártel se ensarzó en brutales conflictos, tanto con cárteles rivales como con el gobierno mexicano, para conseguir lo que querían. Su cartera se diversificó aún más al incluir cocaína, metanfetamina y heroína a su lista de artículos fabricados y traficados. Esto consolidó aún más su posición como cártel dominante en México. El cartel de Sinaloa también es conocido por sus sofisticadas técnicas de contrabando de drogas, algunas de las cuales incluyen túneles excavados bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Sus actividades no se limitan a México, ya que algunas fuentes afirman que el cártel se ha extendido a varios países de todo el mundo, entre ellos Colombia, Venezuela, Ecuador e incluso Estados Unidos. A principios de la década de 2010, se hizo pública una estimación de los ingresos anuales del cártel y se demostró que el cártel de Sinaloa controlaba aproximadamente entre el 40 y el 60% del tráfico de drogas de México. Se dice que el cártel gana aproximadamente $3,000 millones al año con su tráfico de drogas. El cártel siguió siendo el cártel de drogas más dominante de México, incluso hasta 2023. Se enfrentó a un repentino cambio de liderazgo después de que uno de los cofundadores, Joaquín El Chapo Guzmán, fuera arrestado en 2016. Esto no detuvo sus operaciones, ya que Ismael Zambada García, el entusiasta de la vieja escuela, tomó el liderazgo del cártel y continuó con los negocios como de costumbre. El cártel de Sinaloa tuvo un impacto significativo en la guerra contra las drogas. Su influencia hizo cada vez más difícil que las autoridades estadounidenses y mexicanas pusieran fin definitivamente a la guerra. Hablando de la guerra contra las drogas, el estado de Texas ha estado luchando activamente contra este cártel desde 2021. Dieron el pistoletazo de salida a su operación, Operación Estrella Solitaria, en 2021, y es una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas. Esta operación gira en torno a la frontera entre Estados Unidos y México, en el sur de Texas. La operación Lone Star se puso en marcha para frenar el problema de la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el contrabando de personas. No cabe duda de que esta operación va bien, ya que la aprehensión de inmigrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México aumentó cerca de un 278% durante un solo año fiscal. Las estadísticas publicadas por la Oficina del Gobernador muestran que la Operación Estrella Solitaria ha resultado en 513.700 aprehensiones de migrantes, 44.000 arrestos criminales, que incluyen 38.600 cargos por delitos graves, y 489 millones de dosis de fentanilo incautadas. Esta guerra contra los cárteles y la inmigración ilegal ha suscitado críticas del gobierno federal, funcionarios estatales y defensores de los migrantes por el trato que se les da. La Operación Estrella Solitaria ha dificultado el cruce de las zonas del Río Grande debido a las alambradas de cuchillas que han colocado. Algunos migrantes han sufrido heridas graves al intentar cruzar la alambrada. La Operación Lone Star es bastante diferente de las anteriores operaciones fronterizas.
Esto se debe a la autoridad que se ha concedido a los funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley, lo que les permite detener a los migrantes en los condados fronterizos por delitos como allanamiento de morada y contrabando de personas. Los esfuerzos de la operación Lone Star para ayudar a la policía local a gestionar la situación de los inmigrantes indocumentados se han visto dificultados por el hecho de que la aplicación de las leyes de inmigración suele estar en manos de funcionarios federales. Las autoridades de Texas tomaron el control de Shelby Park en Eagle Pass. Esto ocurrió en enero de 2024 y era utilizado con frecuencia por la patrulla fronteriza de Estados Unidos para procesar las nuevas llegadas de migrantes. En general, no se permitía a los agentes de la patrulla fronteriza entrar en el parque, con la excepción de acceder a una rampa para embarcaciones situada dentro del parque. Esta excepción se hizo a raíz de un incidente en el que 3 migrantes se ahogaron en el cercano Río Grande cuando intentaban cruzarlo. Se produjo un enfrentamiento entre funcionarios federales y estatales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su administración declararon que remitirían la disputa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos si la operación del estado de Texas se negaba a restablecer el acceso de los agentes de la patrulla fronteriza. Independientemente de la operación de Texas, Ismael El Mayo Zambada ha utilizado varias tácticas para evitar ser detenido y procesado. El gobierno de Estados Unidos fue incapaz de detenerle durante varias décadas. Algunas de las tácticas se derivan de su inigualable experiencia en el tráfico de drogas. También es conocido por su capacidad de adaptación, ya que cambia constantemente sus operaciones y tácticas para adelantarse a las autoridades. Zambada estaba profundamente arraigado en el soborno y la corrupción, ya que tenía varias conexiones con políticos, policías y militares. Varios oficiales estaban en su nómina y le proporcionaban información sobre redadas, investigaciones y otras operaciones policiales. Su red de informadores era amplia, tanto que a las fuerzas del orden les resultaba difícil detectarlos. Más difícil aún era llegar hasta Zambada sin que alguien en su nómina le pusiera en peligro. El narcotraficante también disponía de sofisticados métodos para eludir a las autoridades. Todo el cártel de Sinaloa funciona de forma descentralizada. Hay facciones independientes, comúnmente llamadas células, que manejan diferentes partes del negocio. Esta descentralización dificulta la vinculación de toda la organización. Hace aún más difícil rastrear su actividad hasta los miembros de alto rango del cártel, incluido Zambada. Zambada y el cártel evitan utilizar cualquier dispositivo de comunicación normal. Emplean tecnología de comunicación avanzada para pasar información sin ser detectados por las fuerzas de seguridad. También tienen herramientas que utilizan para vigilar a las fuerzas del orden, manteniéndolos un paso por delante en todo momento. También se refugia en regiones aisladas y escarpadas de México, donde el terreno es difícil e impide los esfuerzos de las fuerzas del orden. Estas zonas también están dominadas por los leales seguidores de Zambada y es extremadamente peligroso que entren extraños. Esto tampoco impide que el narcotraficante haga uso de numerosos pisos francos repartidos por todo el país. A menudo permanece en movimiento, cambiando de un piso franco a otro sin ser detectado. Independientemente de todos estos métodos utilizados para eludir la acción de la ley, la detención de Zambada solo pudo ser posible gracias a la traición. Esto plantea la pregunta, ¿qué pasará ahora con el cártel de Sinaloa? Hay varias especulaciones sobre el destino del cártel, la mayoría de ellas giran en torno al dilema interno que se vive actualmente en el cártel. El cártel ha mantenido fácilmente su funcionalidad, incluso después de la detención de uno de sus principales líderes, Joaquín El Chapo Guzmán. El liderazgo del cártel podría pasar a manos de otro miembro, pero podría no ser el caso. Otros miembros de alto rango del cártel de Sinaloa podrían preguntarse si son los siguientes en ser traicionados por sus compañeros. Podría estallar una lucha interna por el control del cártel, lo que provocaría un aumento de la violencia no solo en el estado de Sinaloa, sino en todo México. El gobierno mexicano desplegó 200 miembros de las Fuerzas Especiales en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Esto es en preparación a la violencia anticipada que se avecina en la zona. Algunos expertos sospechan que el cártel de Jalisco Nueva Generación, el más sanguinario, podría aprovechar la oportunidad para ganar protagonismo. Esto será muy problemático para el mercado mundial del narcotráfico en general, ya que este nuevo cártel implora payasadas que se consideran viciosas y desagradables. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más? Permanece atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo para ver más contenido emocionante. ¡Hasta la próxima!